cristianismo, perdón, si estoy hablando muy rápido me dicen, ¿ok? Porque a veces me emociono y me pongo a hablar muy rápido. Ok, hay doctrinas que son fundamentales, son medulares del cristianismo, ¿ok? Que no pueden contradecir las escrituras, ¿no? Y que alguien no puede decirlo con... Ay, no sé por qué está, pero bueno, ahí total ustedes me escuchan, ¿ok? Eh, entonces no es una instancia donde yo voy a tener que convencer a mi hermano y lo voy a tener que... No, sino primero somos hermanos, tenemos un respeto, eso es lo primero. Segundo, no es un lugar para que se quedes con tu pregunta. Oh, ¿sabe qué? Yo no entendí esto, o lo puede decir de nuevo, o está hablando muy rápido, hable más lento. Todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Todos son bienvenidos a preguntar, levantan su mano, yo les digo, sí, adelante. ¿Sí? Les animo a que primeramente anoten las preguntas. Acá hay hojas blancas, si alguien no trajo que anotar, hay hojas blancas, pueden repartir. Anoten su pregunta, incluso si no la quieren hacer verbal, la pueden hacer llegar acá, la puedo leer anónimamente, o le puedo colocar su nombre. Eh, la idea es que no te quedes con tu pregunta. No es una instancia de hoy para que te quedes con tu pregunta, ¿sí? Para que no preguntes. Tienes que preguntar. ¿Puede que tengamos la respuesta? Sí. Puede que no la tengamos también la respuesta. Si no tenemos la respuesta, nos comprometemos a que la próxima semana o quizás antes, sí tenemos la respuesta. ¿Ok? Si hay respuesta que está como muy superficial, también la podemos profundizar quizás en las siguientes clases si es que ya incluye. Este lugar entonces es un momento donde podamos compartir. Más tarde también vamos a compartir un pequeño break de algún juguito, algo, alguna cosa, ¿no? Entonces también lo podemos hacer. ¿Ok? Y les quiero animar en eso, hermanos, si es que ustedes quieren traer algo para compartir, por favor, esa es la idea, siéntanse libres, un, lo que sea, un chips o no, o lo que no pueden, no hay problema también. ¿Ok? Lo que ustedes quieran y puedan traer. Dicho eso, eh, vamos a hacer una actividad. Necesito dos voluntarios, necesito uno joven, a ver, pero joven, 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 no de espíritu joven, ¿me entiendes? No niño, ¿sí? Un adulto joven, ¿sí? Alguien que quiera ser voluntario. Y necesito un adulto. Ese puede ser cualquier edad, ¿no? Solo que necesitamos eso. Solo dos por ahora. Solo dos, solo dos. No sé. Sí, o si no, vamos a poner a dos. Dedocráticamente. ¿Nadie? Recuerden, este es un lugar seguro, no nadie se va a reír de usted. Yo les prometo que no van a hacer una cosa extraña, que yo no los voy a poner a hacer nada extraño que exponga su integridad. ¿Qué? Así que, así no haya orado, si no haya ayunado, como quiera. ¿Ok? Vamos a hacer una actividad muy corta. ¿Qué? Ya. ¿Usted es el joven o es el adulto? ¿Qué? Bien. Usted elija a un joven. Bueno, comparado, pues sí es joven, venga, hermano. ¿Qué? Quiero ver si es que puedes poner la señal para ese. Sí, muy bien. Bien. Entonces, todos vamos a ser testigos. Aquí vamos a ver algo. Allá pueden ver mirando. ¿Ok? Usar el iPad. ¿Ok?
¿Ya? Tú vas a usar el iPad, tú vas a ir, le voy a explicar inmediatamente lo que vas a hacer. Tú no puedes mirar para acá, por eso no te he mandado lo que... No, nada, tranquilo. Carlos no puede mirar aquí lo que le va a mostrar al hermano. No sé dónde está mi mouse. Ahora tienes como pantalla extendida, perfecto. Ocupa el lápiz, ves y raya. Sí, ella se ve. Ahí ajusta el lápiz, quizás está muy grueso. Lo que yo no sé. ¿Dónde quedó mi mouse? Ah, ya sé por qué no se mueve. Estaba conectado con el mouse que tengo acá escondido. Lo voy a apagar. Ahí sí. A ver ahí. El ratón se fue para la cocina, ¿no? El ratón está en la cocina. Sé por qué no agarra el ratón. Esas cosas que pasan en vivo, hermano. Ya está jugando el joven, mire. Trae una silla, hermano. No sé qué pasó. Estar parado. Ah, Estáis moviendo el mouse. ¿se está moviendo ya? ¿Sí? A ver, desconéctalo. ¿Ya lo desconectaste? ¿Y ahora? Desconéctalo. Sí. No sé por qué se cruzaron. Pantalla. Ya desconectalo por Wi-Fi, ¿eh? ¿En serio? Si lo apago y lo prendo. ¿Se mueve ya? Es que dice que está conectado al tuyo. Nos pilló la tecnología, mis hermanos. No era tan como... Algo pasó aquí. Está compartiendo, pero se mueve esta. Y viene, creo. No sé cómo hacerlo. Está bloqueado. Tiene que venir a ver, hermano. Allí Se va a morir todo. está. Dame este, ¿ven? Dame este. Este lo está haciendo que se conecten. Y antes funcionaba, si no sé qué pasó ahora. Ahí sí. Hija. Ya. Faltaba el técnico. Ahora sí, ya. Ahora sí, a ver. Si no tenía sentido, ¿por qué se estaba copiando? ¿Y qué era? Era el ratón entrometido. ¿Y si alguno que ustedes estaban moviendo? Ahora sí, mira hermano. Sí, ya. Lo que el hermano va a hacer, esta imagen que está aquí, que usted está viendo, la va a describir. ¿Ok? La va a describir. Y él la tiene que dibujar. Ok. Ustedes van a ir mirando cómo él dibuja ahí en la pantalla. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Es súper simple. Usted escríbela lo mejor que usted pueda y él la va a escribir. A dibujar, perdón. Va, Ahora. va. Ahora. Orden. ¿Listo? Ahí, déjame darle más. Ahí está. Ya. ¿Y listo, brother? ¿Qué? Es un helicóptero. ¿Qué tipo de helicóptero es? Es un helicóptero, digamos que, pues, según se ve, es para la... Ya, vamos, a ver. Dos. Se ve. Allá lo ven, hermano. No. Pero nos ponen el teclado. El lápiz está apagado. Ah, ya. Ahí sí, ahora sí. Eso. Eso. Vamos. Tú puedes. Ah.
Mucho detalle, mucho detalle. Está muy bien, muy bien, mire. Ah, ajá. Mientras tanto, relatando la escena. Han tirado la cuerda. Vamos, vamos. Te puedes, te puedes. Tiraron la cuerda. Hermano, Ah, que Tiré una cuerda para. tiene tirada una cuerda y tiene una camilla con un pie. ah. Si quieres mover algo, mira, escúchame. Con ese, lo seleccionas y lo mueves. Como los picos del Andes. Yo en mi mente tengo súper clara la escena, pero Ok. Montañitas en la parte de atrás, ¿verdad, hermano? De fondo. Y con un sol brillante como el que entra por esa ventana. Vamos. Los últimos 2 minutos para que dibuje, vamos. Esa montañita. A que avancemos. Y al pegue de las montañas hay 6 árboles de pino Hija. y muchas rocas. ¿Qué? Me aparece un sol, mis hermanos. Ya. Ah, no. Esto está digno de, esto es digno. Está digno de kindergarten. Ya. Uno de los pinos está cabal detrás del que van que está colgado ya, hermano. Arriba. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te falta? ¿O te doy bien? Hasta ahí era. Las roquitas ahí por los pinos. Ahí sí. Ya. ¿Listo? Ok. Alright. Muy bien. Démosle un aplauso a los hermanos. Se atrevieron. No, que está mejor el tuyo, ¿verdad? Bien. Pero. Ay, esto quedó como bien desordenado aquí.
me hubiese preparado. No, pero la idea era que no estuvieras preparado. Ok. Pero es que esta no está ya todavía. Pero ¿Quieres el HDMI? sí, para acá. Y de ahí te lo mando para que lo... ¿Te gustó mi Ok. dibujo? Entonces, obviamente, hermanos, quiero hacer una pequeña ilustración con esto. No es que los hermanos tengan una clase de arte, ¿verdad? ¿No? Esa era la imagen que José estaba describiendo. Pero quiero hacerle un par de preguntas, ¿sí? Estuvo bastante cercana, ¿verdad? Sí, hubo bastantes cosas. Pero quiero hacer una pregunta para que reflexionemos, ¿verdad? ¿De quién nació la idea representada? ¿De José o de Carlos? ¿Del que estaba dibujando o del que estaba hablando? El que estaba narrando, ¿verdad? De él venía la idea. Él estaba describiendo en este caso, estamos queremos ilustrar una cosa, ¿no? No todo ilustra 100%, ¿no? Pero es para que tengamos una idea. Segundo, ¿quién realizó el dibujo? ¿El que hablaba o el que estaba dibujando? Carlos. ¿Quién? Carlos, este joven, ¿verdad? Muy joven. El dibujante aportó algo, por ejemplo, su estilo. No, me refiero su estilo. Aportó habilidad para dibujar, buena, mala, más o menos. ¿Sí? Usó su habilidad, ¿verdad? Otra pregunta, ¿la personalidad de Carlos desapareció? ¿Dejó de ser Carlos cuando estaba dibujando lo que José le estaba diciendo? No, ¿verdad? Ok. Podemos decir entonces que el dibujo procede del narrador y del dibujante. Sí, porque uno hizo una parte, otro hizo otra parte, ¿verdad? El narrador no hubiese obtenido un dibujo porque él no estaba dibujando, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar hoy día? La ilustración nos ayuda a entender, esta ilustración, esta actividad que acabamos de hacer nos ayuda a entender la participación en una manera, no en un 100%, divina y la participación humana trabajando en conjunto con la Escritura. Recuerden que estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? El mensaje de la Biblia se originó en Dios. Solo Dios. No hay otro autor que no sea Dios de las Escrituras. Perdón. Pero fue comunicado mediante escritores reales de carne y de hueso. Muchos de ellos los hemos estudiado, no los conocimos personalmente. Hemos escuchado a nombrar quizás a Juan, a Pedro, a Pablo y a muchos otros, ¿verdad? Marcos, Mateo, Lucas, en fin. Cada autor escribió con su vocabulario, cada autor escribió con su estilo, cada autor escribió con su experiencia y su personalidad. Por eso se dice que tenemos una escritura juanina, es decir, de Juan, y Juan escribe el Evangelio de una manera y escribe el Apocalipsis de una manera que él utiliza la palabra logos, ¿verdad? El logos de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios es Jesucristo. Y él la utiliza más que ninguna otra persona. Por ejemplo, Pablo nunca habla del logos prácticamente. Sí habla del Cristo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, a lo que quiero decir es que, sin embargo, aunque ellos no dejaron de ser ellos, ¿sí? El Espíritu Santo dirigió el proceso. Él es quien es la mente maestra detrás de esto. ¿Okay? Para que se escribiera en este proceso aquello que Dios quería comunicar. Obviamente, en este ejemplo que hicimos hay imperfecciones, ¿verdad? Que no, el helicóptero está más allá, que más acá, ¿no? Que estaba en la puerta, que me olvidé de decirte los árboles. Habían imperfecciones, ¿sí? Pero, obviamente, en ese sentido, la comparación que estamos haciendo tiene límites. Porque
los escritores bíblicos no dependieron de una descripción humana imperfecta que fue un timing incorrecto. Ah, pero no me dijo antes, le dijo Carlos, ¿no? ¿Pero por qué no me dijo que estaba en la puerta? ¿Ah? ¿Sí? Sino que fueron guiados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. No hay error en las escrituras inspiradas. ¿Cuáles son las escrituras inspiradas? Los originales. No hay versiones, traducciones de la Biblia inspiradas. ¿Sí? Solo los originales. ¿Sí? Esos son los que son inspirados. Los demás han sido de alguna manera transmitidos bajo la supervisión y la supervivencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que lo vimos la semana pasada? Que trataron de destruirla, que trataron de eliminar la Biblia, que uno dijo, no, si en 100 años ya nadie se va a acordar de la Biblia, y en 50 años después de su muerte había una imprenta de Biblia en su casa. ¿No? O sea, tenemos que guardar los límites, estamos haciendo una comparación para tratar de entender. Es como cuando nosotros vamos al tema de Dios, y que Dios está revelado en las Escrituras, pero no está contenido a su 100%. Que me explicaré antes que me digan, hermano, está dando herejía. No. No puede ser que el Dios infinito, que no tiene límites, se contenga en un libro. Sin embargo, todo lo que Dios ha decidido revelar y que es necesario para nuestra salvación está revelado. ¿Se entiende eso? No podemos pretender que nuestra mente finita, pequeña, hasta a veces ilógica, ¿no? Contenga todo de Dios. Pero sin embargo, tenemos la capacidad de pensar, de oír, de ver lo suficiente para conocer a Dios y llegar a la salvación. ¿Sí? Ese es el objetivo de la Biblia. Recuérdense que dijimos que era un tema central que trataba de Dios y de su salvación para la humanidad. ¿Sí? No se trata de Pablo, no se trata de Juan, que son importantes, sí, que hicieron su función, sí, pero la historia es el Dios de Juan, el Dios de Pablo, el Dios de Moisés, el Dios de quien usted quiera poner ahí. De eso trata las Escrituras. Bien, entonces, sigamos avanzando. Bueno, después lo vamos acá. Esto es lo que hoy día queremos hablar. No sé si apareció, ahí parece que me adelanté. Aquí. Y el soplo de Dios. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy día. ¿Qué es el soplo de Dios? Bueno, básicamente Dios habló y sigue hablando por su palabra. Vamos a ver un poquito más algunos detalles, pero el soplo de Dios se le dice que la escritura es inspirada. Para nosotros como que suena, ¿no? Cuando uno dice inspire, tome aire. Para nosotros eso es inspirar, ¿verdad? Pero en realidad, la palabra que se utiliza ahí habla sobre exhalación, es decir, Dios, su palabra. ¿Sí? Es como un aliento. Un soplo que viene de Dios. Y eso es lo que Dios habló. Dios habló y sigue hablando por su palabra. La palabra dijimos que era un libro vivo, ¿cierto? Era algo que estaba vigente. Lo mostramos que por años o siglos fue escrita, pero que hoy día en el 2026 sigue siendo relevante. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando por medio de su palabra. Entonces, aquí hay un versículo, si ustedes lo pueden después buscar, Éxodo 17, 14. ¿Qué es lo que alcanzan a leer ahí en la pantalla? ¿Sí? ¿O está muy chico? ¿Okay? ¿Qué? Y di a Josué, yo junto. Dios dio las instrucciones, ¿verdad? Él habló cómo debían de ser las cosas, ni más ni menos. Y Él dio la instrucción de que fueran escritas en un libro. ¿Sí? Eso está en Éxodo 17, 14. ¿Cómo se hizo ese proceso? Ahí hay mucho donde podríamos ahondar y aprender mucho de eso.
Pero solamente quiero mencionar tres personas, ¿sí? Ustedes pueden anotar ahí, tres tipos de personas que fueron utilizadas por Dios en la cultura judía para transmitir estas cosas. Y en la cultura antigua también, no solamente judía, era algo que no era solamente de los judíos. Los primeros son los amanuenses. ¿Quiénes eran los amanuenses? Amanuenses habían de distintos tipos, pero básicamente era como un secretario. Un amanuense era una persona que escribía a mano, ¿no? Escribía a mano. No existía en el computador, ¿verdad? No existía el iPhone, nada de eso. Máquinas de escribir ni nada, sino que era a mano. Sería algo parecido como lo que se ve en las fotos si se alcanza a ver. Una persona que escribía, pero escribía de una manera especial, que era al dictado, ¿sí? Y había distintas maneras de hacerlo. Palabra por palabra. Cuando yo hablaba, él tomaba una síntesis de lo que era y lo escribía, ¿verdad? Y también ellos copiaban documentos. Era parte de su... Hoy día nosotros vamos ahí a la printer, ¿verdad? Y la ponemos ahí, deme 2, 3, 20 copias y sale las copias, ¿no? Eso no existía, ¿verdad? Entonces su función era práctica, mis hermanos. Era transcribir textos de manera fiel. En el contexto bíblico, eso no solamente era en el bíblico. Eran para hacer documentos legales, imperios, y todo ellos los ocupaban y habían registros y habían documentos que estas personas los escribían. No toda la población, a diferencia, bueno, quizá hoy día también hay gente que no lo hace, pero en un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Que no sabe leer ni escribir en comparación a ese tiempo. Quizás siendo muy generoso, entre un 5 y un 10% de la población del imperio, por ejemplo, romano, sabía leer y escribir. Los demás no sabían. ¿Okay? Entonces, ellos era su función práctica. Podían ser empleados, como los apóstoles utilizaron algunos de ellos, o también habían líderes religiosos que redactaron cartas con amanuenses. Eso es uno. Segundo, los copies, digamos, funciones que nos va a permitir entender cómo se presentó cuando no había digital, cuando no había Google Drive, cuando no existía nada de eso. Su tarea principal era copistas que copiaban, ¿sí? Bien fácil esa. Copiaban los manuscritos bíblicos. Solamente para los escritos bíblicos. Para todos los escritos. Ellos trabajaban, eran muy precisos en hacerlo. Más lo que eran dados, ¿no? El error de transmisión. Por eso, cuando vimos la clase pasada, dijimos que eran exactos, tienen su Reina Valera, lo que estaban en los manuscritos más antiguos que tenemos del siglo II. ¿Sí? Porque ellos tenían un sistema donde por lo tanto, o una línea, ¿sí? Usted sabe que los números son exactos. Entonces yo no corto, si no daba el valor, se destruía y se comenzaba de nuevo. ¿Sí? Es como que uno le hace delete, ¿no? Le pone el número que era. ¿Verdad? Y el tercero eran los escribas. Eran expertos, lo que se diría como, ¿sí? En inglés, si alguno lo ha escuchado, y en las escrituras. ¿Okay? Van esas copias a la gente. Bueno, tenían un papel muy importante los escribas en religión,
rollo. Y fue contra esos que Jesús tuvo muchos problemas, ¿no? Contra los escribas, ¿sí? No contra los copistas, porque ellos copiaban. Escribas que interpretaban y enseñaban cosas que él nunca dijo en su palabra. Volviendo al ejemplo del principio, es como que José hubiese dicho a Carlos helicóptero y él dibuja un avión. Luego José, cuando yo dije avión, yo dije helicóptero, ¿no? Entonces estos escribas estaban enseñando cosas que Dios no había hablado y que Dios no les había pedido. ¿Ok? Bueno, sigamos un poquito más. Lo que vamos a hablar hoy día, a profundizar un poquito más, ¿ya? De que esto era algo común, normal, de antigua. Sí, ok. Sí, ya. Ajá. ¿Esto por qué no entra? Ahí creo que entró. Ok. Voy a tener que comprar otro. ¿Se ha dicho o alguien le ha dicho a usted? Por eso tiene esa complejidad. Solo ella, ¿qué más no puede hacer? ¿Sí o no? Dios, ¿cómo lo hace? ¿Qué más no puede hacer? Usted puede realmente cambiarla, o sea, como realmente no puede cambiar su conducta, pero no más que eso, ¿sí? La palabra de Dios, ¿ya? Que tiene la misma autoridad de Dios, porque es de Él, es como viene de su esencia, ¿sí? Cuando usted escribe o usted habla, dice mi palabra, aquí firmé, puse mi sign, ¿verdad? Aquí yo me comprometo a esto y eso está avalado por usted. Usted es responsable. La palabra de Dios es lo mismo. Por eso tiene una autoridad y una confiabilidad. Dicen, bueno, pero está en un curso circular porque está diciendo la palabra de Dios. Yo creo que la palabra es la palabra de Dios. Como que parece circular. Sin embargo, si no fuese así, entonces tiene que haber otro libro, otro que quiera llamarle, biblioteca, sobre las escrituras, para que la reconociera ella como autoridad. Entonces esta ya no sería toda autoridad, toda suficiente, porque hay algo que está por sobre ella. ¿Sí? Sin embargo, no hay nada sobre ella, porque ella misma dice, yo soy la que está por sobre todo. Si nosotros no lo reconociéramos de esa manera, tendría que haber otro libro superior a la Biblia. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no es un recurso? Y tiene que ser así, porque si no, ¿cuándo pararíamos?
¿Cuándo pararíamos? Arriba, 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 porque, ok, este valida esta, pero ¿quién valida? El que está acá, el que está acá. Es como cuando decimos, Dios no puede ser creado. Dios, por definición, Dios es un ser incausado, porque si no, si dijimos, Dios empezó el día menos uno, usted póngale el día que quiera, empezó hace infinitos millones de años atrás, pero tuvo un inicio. Entonces, de ahí, antes de eso, ¿quién lo creó? ¿Qué había? ¿De dónde vino? Por definición, Dios debe ser un ser incausado y fuera de todo lo que nosotros conocemos. ¿Sí? Por definición. Y solo hay uno que cumple eso, que es el Dios de las Escrituras. Él dice, yo soy el primero y el último. ¿Ah? Porque si yo soy el una line, que es una línea, una fila, ¿qué hay antes del primero? Nada. Y después del último, nada. Dios es, antes de Él no había nada y después de Él no hay nada. ¿Sí? Pues eso es por definición de Dios. Yo me salté porque ahí venía, de ahí venía eso. De ahí- vamos a ver versículo bíblico. Está bien, si estamos hablando de la Biblia. Dijimos, ¿alguien puede responder esa pregunta ya? Espíritu Santo. Pues, por recordarles, si alguno ya sabe esto, la idea es que lo refresque. No lo sabe, no entiende nada, la idea es que pregunte. ¿Bien? La idea es que vayamos a Mateo 3:16. Voy a cambiar el micrófono porque parece que sí, así que este está más fuerte, pero si se escucha bien, ahora sí creo que se escucha mejor, pero voy a estar un poco más acá. Bien. Entonces, la Biblia proviene y no se presenta a ella misma simplemente como un libro, ¿sí? Como tinta, como papel, como incluso un libro religioso, como muchas veces nos han presentado la Biblia. La Biblia no habla de una religión, no es un libro religioso. La Biblia habla de Dios y de... Veamos si funciona. Y la Biblia habla de una relación que Dios quiere tener con el hombre. Cuando digo el hombre, está apagado acá. Cuando digo hombre me refiero al ser humano. Sí, ahí va. Bien, está sonando. Entonces, cuando decimos que la Biblia no es un libro de religión, algunos me van a decir, entonces, ¿por qué lo usamos? ¿Sí? Porque, déjame aquí, sí, ¿por ahí se escucha mejor? Sí. Bien, porque en realidad trata de la religión, pero no es un libro de religión. Es parte del tema, está conectada, está entrelazada, pero en sí la esencia de las escrituras no es la religión. ¿Sí?
Es una revelación de Dios que proviene de Dios para que nosotros le podamos conocer, de otra manera no podríamos, y que lleguemos a tener una relación con Él. ¿Sí? ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura pues inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. ¿Puedo leer esta versión? Sí, también. ¿Cuál tiene usted? ¿NTV? Claro. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así es. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es la que yo les decía, no nos vamos a confundir con el tema griego, pero en su esencia significa el soplo de Dios, la exhalación de Dios. ¿Okay? Y es algo muy específico. Es algo muy específico, porque usted puede corregir a alguien sin la Biblia. Sí, sí. Yo puedo corregir a alguien sin la Biblia, claro. ¿Puedo instruir a alguien sin la Biblia? Sí. Sí, pero ve que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente preparado para toda buena obra. Así es. Yo puedo corregir a alguien, yo puedo reprender a alguien, yo puedo instruir a alguien como yo quiera. ¿Sí? Pero eso no lo va a preparar para lo que Dios lo ha de preparar. ¿Se entiende? Yo puedo corregir sin la palabra y voy a dañar a una persona. Si yo te digo, es que eso no se hace así. ¿No? Porque cuando yo no utilizo la palabra para lo que fue escrita, para preparar al hombre, dice al hombre que sea perfecto, que sea completo, que sea maduro, a eso se refiere con perfecto, no con que no tiene errores y que nunca se equivoca. Porque si no, tendríamos que irnos todos para afuera y cerrar con candado por fuera y irnos para la casa. ¿No? No se trata de eso, se trata de que la Biblia está para que el hombre esté completo. La palabra de Dios es para que el hombre esté completo. Y ahora podemos leer Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Te viene hablando de Cristo. Así que lo vamos a leer de adentro. Dice, mirad que nadie os engañe. Versículo 8. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Juan dice que Cristo, Jesús, es el Logos, es la palabra de Dios. La revelación máxima de las Escrituras, la revelación máxima de Dios, la clave interpretativa de las Escrituras, donde usted tiene que mirar siempre que lee la Biblia y la busca a Dios en la Biblia, es Cristo. Tiene que mirar a Cristo. Cristo da la llave para todas las respuestas de sus preguntas en la Biblia y todo lo que la Biblia quiere comunicar. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de la Biblia? Que sepamos el clima de todos los días, que adivinemos el futuro, que podamos saber a qué acción invertir en la bolsa, que podamos sanarnos de la gripa. ¿Ese es el objetivo de las Escrituras? ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16 que acabamos de leer? Toda la Escritura es inspirada por Dios para apostarle a no sé qué, para poder sanarse de toda enfermedad, para que ustedes puedan ser ricos. ¿No? No dice eso. La Biblia es inspirada por Dios con un propósito específico. ¿Sí? Vamos a leer
Otro texto, segunda de Pedro 1:21. No de Pedros, de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. ¿Quién la quiere leer? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien. Fíjense que aquí hay una similitud también con Colosenses que acabamos de leer en su contexto. Pedro está hablando sobre que Cristo es la gloria, ¿cierto? Y que tenemos la palabra profética más segura, dice en el versículo 19. Y dice que si no seguimos a Dios, ¿cierto? O no estamos conociendo a la segunda venida de Dios, ni su poder, etcétera, etcétera, como una fábula, como un cuento, algo que alguien inventó, sino que nos dice que hay una palabra segura. ¿Y qué dice el versículo 19? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Usted alguna vez ha estado, bueno, usted sabe que aquí Saskatchewan es uno de los países, uno de las provincias donde mejor se ve el cielo, ¿verdad? Le llaman la tierra de los cielos vivientes, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted se aleja un poquito de la ciudad de Saskatoon, ¿verdad? O cualquier ciudad un poquito más grande, no hay luz, mis hermanos. O sea, es negro. Negro, no se ve nada. ¿Y cómo se ve el cielo? Magnífico. Se ven las estrellas, se ven las auroras boreales. Y cuando todo está oscuro, ¿qué llama la atención? La luz. Usted mira hacia el cielo porque ve luces, ¿sí? Porque se ve distinto, porque hay algo que llama su atención, es la luz. Y aquí dice que la palabra de Dios es la luz, como una antorcha en lugar oscuro. Quizás hoy día para nosotros antorcha no usamos antorcha, ¿verdad? Pero es como, aquí se corta poco la luz, pero quizás en nuestros países latinos es más frecuente, ¿verdad? Al menos donde yo vivía era como más frecuente que se cortara la luz, ¿verdad? Y uno siempre buscaba una velita o buscaba una linterna o algo, ¿sí? Que era como cuando se encontraba, todos pongámonos aquí, y conversábamos a la luz de eso, y mientras volvía la luz, ¿verdad? Entonces Pedro está ejemplificando, ¿cierto?, la palabra con eso. ¿Y por qué dice él? ¿Por qué tenemos la profecía más segura? ¿Por qué tenemos la interpretación que no debe ser privada, sino que debe ser a la luz de las Escrituras? No puedo decir, esta Escritura significa para mí esto, sino que la Escritura significa lo que significa, lo que Dios dijo que significaba. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, nosotros hicimos un ejemplo acá, ¿verdad? Y aunque yo dije que eran voluntarios, ¿verdad? Pero Carlos no dibujó lo que él quería dibujar. ¿Qué está en mi mente hoy para dibujar? No, él dibujó lo que le dijeron que dibujar. ¿Sí? Así dice Pedro que si no los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él guió el proceso. ¿Sí? Y ese proceso de inspiración tiene que ver con que la palabra fue exhalada, fue soplada de Dios, y Él es el autor de las Escrituras, eso ya lo dijimos. Pero aquí quiero entrar un poquito en esto. Hay algunas teorías sobre la inspiración, y yo tengo que ser honesto con todos ustedes. Yo no le puedo decir a ustedes que esta es la única verdad absoluta en ese sentido. Obviamente hay una que es verdad, ¿sí? Y hay una que tiene sentido y que no violenta otras posturas, pero lamentablemente usted quizás pueda escucharlas y va a decir, el hermano nunca me lo dijo, o el hermano me mintió, ¿no? Yo tengo que comunicarles a ustedes lo que algunas teorías hay sobre la inspiración. Debemos decir que hay personas que no creen en la inspiración divina, que esto solamente fue una intuición humana. No, a ver, yo creo que los corintios, donde está el hermano José, necesitan
esto. Así que le voy a poner lo que a mí se me ocurrió en el momento. ¿Sí? Esa es una teoría. No quiero ahondar muchos en ellas para no desviarnos del tema y para tampoco confundirlos. Pero básicamente es que aquí no hay Dios. Esto es humano. ¿Sí? Hay otra teoría que habla de la iluminación. Es decir, que de alguna u otra manera les llegó una cosa como un flash, como un momento donde dejaron de ser ellos y fue una iluminación. ¿Sí? Como que llegaron a un estado iluminado. Hay otras teorías que habla de la inspiración dinámica. ¿Sí? No quiero ahondar mucho en ella porque si ahondo mucho en ella vamos a desviarnos. Pero si alguien quiere saber más sobre esto, le puedo compartir libros o podemos conversar luego también más sobre eso. Hay una inspiración dinámica que básicamente no se sabe cómo fue, sino que fue cambiando de acuerdo a que iba haciendo la inspiración. Es como que no hay algo muy claro en eso. Es como, si no, aquí es Dios, pero aquí también es el hombre, y esto fue agregado, y esto no. O sea, es como una cosa dinámica. ¿Se entiende eso o no? Luego tenemos esta que es la inspiración verbal y plenaria, y que ahí vamos a nosotros ahondar un poquito más. La inspiración verbal y plenaria, que es la que no violenta y se condice con el principio que hemos estado compartiendo, de un autor y escritores, de la parte divina que origina y que tiene la autoridad y que da la esencia y que da y dirige todo, pues trabajando en conjunto con una parte humana que escribe. ¿Sí? Porque en la Biblia habla de Dios. ¿Cuántos han leído la Biblia o han escuchado al menos la mano de Dios? ¿Sí? Dios tiene una mano. Hay ciertos movimientos religiosos, para llamarlos de esa manera, que le han puesto medidas a la mano de Dios. Que Dios tiene una sola mano y tiene una medida. ¿Sí? Cuando nosotros leemos la Biblia, mis hermanos, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La Biblia utiliza un lenguaje antropomórfico. Pareciera que es como una palabra compleja, pero en realidad no se asuste, es simple. Antropomórfico. De antropos, que significa hombre, y mórfico, que significa forma. Súper fácil. La Biblia tiene un lenguaje de forma de hombre, que nosotros podamos entenderla. Es como que si usted le quiere poner en palabras de un ser humano a un animal algo, ¿le entiende? No le va a entender. Usted le dice a su perrito, yo tengo una perrita, Sacha, se llama German Shepherd, es un German Shepherd. Si yo le digo, Sacha, ven a leer aquí y esto hace mientras yo voy a la iglesia y vuelvo, ¿me va a entender? No. ¿No? Porque es una perra que tengo que yo hablarle en lenguaje de perro. Tendría que yo decirle, no sé, para que me entendiera, ¿verdad? La Biblia está en lenguaje antropomórfico, es decir, lenguaje que el hombre puede entender. Porque Dios se revela al hombre en su idioma. Imagínense la humildad de Dios de ser el ser, sobre todo ser, único en su origen, único en su forma, inigualable, inconmensurable, inagotable, eterno, no sé, todo lo que usted quiera y que se venga a su mente. Descendió para yo decirle a Pablito, Pablito, yo te amo, este es mi hijo Jesús, a quien yo envié. ¿Cómo se lo digo si no es en un lenguaje que él me pueda entender? Por eso tenemos a Jesucristo y tenemos la palabra, porque de otra manera no podríamos entender lo que tenemos que entender de Dios. Entonces, esta inspiración verbal y plenaria dice que cada palabra es inspirada, toda la palabra, eso significa que cada palabra, o sea,
toda la palabra y cada palabra de la palabra. ¿Se entiende? O sea, si tengo un capítulo y que dice toda la escritura es inspirada por Dios, el toda en la escritura es todas esas palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, conjunciones, como ustedes les conozcan, todas esas son inspiradas. ¿Sí? Toda en su conjunto y cada una de ellas. O sea, Romanos capítulo 1 está inspirado con Romanos capítulo 2. Y todos los capítulos de Romanos, pero también todos los capítulos de Colosenses. ¿Sí? No sé si... ¿Sí? Claro. Antes que se me vaya, Sí, claro. de que la palabra de Dios también dice que nosotros fuimos creados para tener comunicación con su creación. Ujú, Y eso incluye hasta los animales, ujú, hasta los pájaros. ujú. Y si usted ve hoy día, que hay muchos casos de que un perro es más fiel que un humano, que no es humano. Sí, claro. De hecho... Bonito, pero todo eso es basado en el amor ujú. verdadero que es nuestro Dios. Sí, claro. Tenemos que entender que Dios creó todo, ¿verdad? Perdón, Sí. porque si nosotros le hablamos a un árbol, por ejemplo, a una planta, la planta no va a escuchar, no va a entender. Yo lo he hecho. Yo le digo, que se mueva la luz con todo mi vida. Sí. Ahora tenemos que entender en la condición, recordemos que la creación que está hoy día, que es magnífica. ¿Alguien no está de acuerdo conmigo que la creación es magnífica? No, ¿verdad? O sea, usted ha visto todo. Los animales son perfectos, todo lo que tienen, las montañas, etcétera. A pesar de su perfección y su magnificencia, lo hermosa que son, están bajo una maldición de parte de Dios. Por lo tanto, lo que hoy es como creación no es la creación que Dios creó en el Edén. ¿Sí? Es por eso que hoy día hemos perdido parte de esa comunicación con la creación. ¿Por qué? Porque caímos en una inhabilidad por el pecado. Y ya no tenemos las capacidades que teníamos, la relación que tuvimos como seres humanos con Dios antes de la caída. Cuando llega Génesis 3, su relato, todo eso cambia. Y el hombre vivió lejos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega Cristo, ¿verdad? Y Él reúne esa comunión que habíamos perdido y por eso podemos ahora disfrutar de ella. Entonces, es importante lo que dice la hermana, ¿verdad? Recordar que Dios nos da la capacidad de hacer todas estas cosas. Y hay otra teoría que es el dictado mecánico, es decir, el escritor entró como en un trance y solo era una herramienta, pero que no tenía nada que hacer. ¿Se entiende? Es como que yo tomo a Romina y le digo, mueve la mano así, y hace aquí, y hace acá, ¿me entiendes? Y ellos no hicieron nada básicamente, solamente fueron utilizadas como cualquier cosa. ¿Sí? Anula, el dictado mecánico anula la personalidad de cada escritor. ¿Bien? ¿Qué hora es? 5 minutos. No, vamos a hacer aquí el break. Vamos porque luego vamos a volver con la revelación, o sea, la inspiración verbal y plenaria un poquito más ahondada. Para que vamos al break, ya que tenemos 5 o 6 minutitos de break, un poquito más, y luego volvemos. ¿Okay? Bien, vamos a seguir conversando, hablando. Pueden seguir tomando su juguito, comiendo pancito, si es que queda. Parece que tuvo buena aceptación. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestro tema de hoy día, de la inspiración verbal y plenaria. Solo para recalcar, para dejarlo bien en claro, es que el Espíritu Santo es el agente divino de parte de Dios de la inspiración. Él impulsó, él supervisó a los escritores. Dijimos que Pedro enseña que la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, ¿sí? Sino que ellos hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Eso dice 2 Pedro 1:21 que leímos hace un momento, ¿verdad? La expresión esta que acabamos de decir presenta a los escritores como personas únicas, individuales, conducidas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el mensaje bíblico no nació meramente de la imaginación humana, como algunas teorías de la inspiración lo
lo plantean, no fue un producto de una iniciativa religiosa independiente para promover el cristianismo o el judaísmo o lo que ustedes quieran. En ese sentido, no promueve ninguna religión. No depende solamente de la capacidad intelectual de sus escritores. No, yo voy a elegir porque uno podría decir, Pablo, voy a elegir a Pablo porque aventajaba mucho de su nación, porque había sido instruido a los pies de Gamaliel, uno de los rabí judíos más prominentes, si no el más prominente. Era un tipo inteligente, que hablaba griego, que era romano, que era judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Él presenta todo su currículum, su resumen, no lo pone ahí, pero... Esto no depende de esas capacidades. ¿Dios las utilizó? Claro, si cuando usted lee la carta a los romanos, usted cree que Pablo se inventó eso. No, es las escrituras. Cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a las escrituras judías, hebreas. Para nosotros el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero sabemos que por extensión de que el Nuevo Testamento revela el Antiguo Testamento, son inspiradas. Por tanto, el mensaje bíblico procede de Dios mediante la acción del Espíritu Santo. Por eso decimos que la inspiración es verbal y plenaria. Por un lado, todo proviene de Dios y lo dirigió, ¿sí? No lo dejó al azar. Pero la inspiración, yo también lo quiero dejar claro, tuvo escritores verdaderos. Pero ¿por qué no podemos pensar que es una iluminación de Dios? Yo voy a hacer la diferenciación entre revelación, iluminación e inspiración. Por eso ahí vamos a ver. ¿Okay? Muy buena pregunta. La inspiración no anuló a estos escritores verdaderos de carne y hueso que existieron, personas físicas como usted y como yo. Ellos investigaron. Si usted lee, ¿cierto? El Evangelio de Lucas. ¿Qué dice él? No tenemos tiempo de ir por todos los textos bíblicos, pero él dice que él ha hecho su investigación y ha recopilado y ha entrevistado a una personas que viven sobre los hechos. Él hizo una investigación y dice que la ha puesto en orden. Por eso el Evangelio de Lucas va en orden, el ministerio de Jesús, desde que parte hasta que termina, ¿cierto? Va en orden cronológico, porque fue como el autor, ¿cierto? Investigó. Otros, por ejemplo, Mateo, testigo ocular, fueron recordando eventos que ellos habían vivido con el maestro. ¿Sí? Marcos también añade ciertos detalles que no están ni en Lucas ni en Mateo, pero él estuvo también de ocular y además pegado a Pedro, ¿sí? Que estuvo testigo ocular de Jesucristo, pero también en algún momento dice, y vimos, y fuimos, y da detalles que la grama estaba verde cuando dio el sermón del monte, etc. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ellos organizaron la información, que ellos la pusieron en orden, utilizaron fuentes. Fue y le preguntó, ¿usted vio a Jesús resucitado? Yo lo vi resucitado. ¿Sí? Escribieron situaciones concretas y, por ejemplo, dice, el discípulo corrió primero, pero el otro discípulo corrió más fuerte, ¿no? Que llegó primero. ¿Quién? Juan. ¿Y quién estaba escribiendo el Evangelio? Juan. ¿Por qué? Porque él llegó primero, ¿verdad? Entonces, cosas que fueron escribiendo, que fueron situaciones concretas, detalles, y vino tal y tal persona y dijo esto. O sea, fue específico. Y emplearon también su vocabulario, su personalidad, como Juan en el Logos, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia es al mismo tiempo divinamente inspirada y plenamente humana, en el sentido de decir que hay un componente de escritores en ella, pero que ellos no hicieron lo que a ellos se les ocurrió, lo dice la misma Escritura. Los escritores no fueron como un medium en trance escribiendo con los ojos cerrados, ¿sí? Eso no pasó, mis hermanos. ¿Qué? Pablo redactó sus cartas para responder ¿a qué? A situaciones específicas. Cada carta que él escribió tiene una ocasión, es decir, habían herejías en Colosas, por ejemplo, que estaban diciendo que Jesús no era Dios.
Y Pablo que dice, momento, Jesús es el Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y comienza a hacer por una ocasión específica, mis hermanos. Que eso fue inspirado por Dios, claro. Por eso hoy día las tenemos, porque hoy día también tenemos herejías que dicen que Jesús no es Dios. Que Jesús es un ser creado, el primer creado. Eso no es bíblico. Porque dice que Jesús, el Cristo, estuvo desde el principio. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1.1, en el principio era el verbo. Y luego dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y lo vimos, que se llamaba Jesús. Estoy parafraseando y resumiendo lo que dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces hay una cooperación divina-humana. Entonces la inspiración puede resumirse entre dos afirmaciones. Dios dirigió sobrenaturalmente la producción de las Escrituras y los autores escribieron conscientemente mediante las facultades humanas que Dios les dio. Porque recordemos que Dios creó al ser humano y los creó a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces no debemos sacrificar una verdad por la otra. No, o es solo humana o es solo divina. No. Los humanos son ambas en ese sentido, pero guardando siempre las proporciones. ¿Y quién corresponde a qué cosa? ¿Corresponde a la parte humana la autoría? No, es de Dios. ¿Sí? Pero ellos sí hicieron el trabajo como dijo a Moisés, lo dijimos al principio, Éxodo 17:14. Pone esto por escrito para que quede registro, ¿no? Instrucciones de Dios. Bien, vamos entonces a hacer un poquito más acá. Ok. Entonces Dios dirigió todo, eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y toda la escritura está inspirada sin anular la personalidad de Dios. Cuando decimos que es una inspiración verbal, ¿qué quiere decir? Que la dirección del Espíritu Santo llegó al punto tal que alcanzó hasta las palabras que los escritores iban eligiendo para escribir. Esas las dirigió el Espíritu Santo. Pero no fue que el Espíritu Santo poseyó a Pedro, porque el Espíritu Santo no posee a nadie. ¿Sí? Eso no aparece en las Escrituras. Es que el Espíritu me tomó y yo no supe. No, eso no. Un Espíritu lo tomó, pero no fue el Espíritu Santo. ¿Okay? Eso no aparece en las Escrituras. Entonces, esto no significa que las palabras fueron dictadas como el mecánico que dice ya esto. No, sino que el Espíritu dirigió. No sé si a usted le ha pasado que tiene el Espíritu Santo y pone en usted un impulso que usted dice, ¿y esto por qué se me ocurre? ¿Y esto por qué vino a mi mente? Voy a escribirle a Esaú. Brother, ¿cómo estás? Y justo estaba orando por eso. No sé si le ha pasado alguna vez. ¿Le ha pasado? Yo creo que sí. Algo así. El Espíritu Santo impulsando, inspirando, soplando esas palabras para que ellos las escribieran. Quizás es un poco complicado de entender a veces, pero eso es como el Espíritu Santo lo fue dirigiendo. Y se extiende a todas las partes de la Escritura, las palabras de Jesús, las profecías, los mandamientos, los pasajes doctrinales de Pablo, los relatos históricos, también son inspirados. ¿Por qué quedó registro de una batalla X? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo quiso, ¿no? ¿Por qué hay registros de la poesía hebrea, por ejemplo? ¿Por qué hay registros de la genealogía? Si cuando leemos Mateo capítulo 1, bueno, digamos, partamos del capítulo 2 mejor, porque el 1 es hijo de no sé qué, y como que no se entiende nada. ¿Pero por qué están ahí? Porque el Espíritu Santo las puso ahí. Hay un algo detrás de esas genealogías, que algún día si estudiamos los evangelios podríamos ahondar en ellas, pero no hoy. Las cartas, uno diría, bueno, no, es que Pablo le escribió a los filipenses por de tal cosa, ¿verdad? Sí, pero el Espíritu Santo movió todas las cosas como agente ejecutor de que eso se diera para que fuese así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pudo hacer el Espíritu Santo? Guiar sus pensamientos, fortalecer su memoria, porque el ser humano tiene memoria, pero también la tenemos mala memoria a veces, ¿no? Dirigir la investigación, a quién ir, a quién no ir, qué fuente utilizar, qué fuente no utilizar.
A los que han predicado alguna vez le ha pasado que han leído o alguien cualquiera que ustedes que haya compartido algo con alguien, dice, investiga o lee, dice esto y uno aprende, no sé, 10, 15, 20 cosas y dice, ya, ahora ¿qué les voy a decir a los hermanos? O ¿qué voy a compartir con esta persona? No, voy a compartir esto y esto nada más. ¿Significa que todo lo demás fue en vano? No, pero usted tiene que decidir qué va a compartir. Yo me darían ganas a lo mejor de compartir toda la carta a los Efesios, pero no puedo predicar por 4 horas a los Efesios, 5 horas y los hermanos se van a ir todos para la casa, ¿no? Entonces, no, voy a predicar Efesios capítulo 1 del versículo 1 al 5. ¡Pum! Tenemos que ir poniendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, él le ayudó a seleccionar la información. Y cuando usted prepara un sermón, un mensaje, una clase, lo que usted quiera, le va a enseñar a sus hijos, pida en oración al Espíritu Santo, hey, ¿qué le digo? Porque le puedo dar como 20 consejos, pero ¿cuál? ¿Cuál de tu palabra? ¿Cuál de todos estos que están en tu palabra es el que tengo que hacer? El Espíritu Santo sigue haciéndolo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí vamos a hablar un poquito sobre... yo no he cambiado ni una diapositiva, claro, pues si yo creo que todos están mirando lo mismo que yo, pero no. De hecho, vamos a hacer... Sí. Un momento. ¿A dónde quedamos? No, estaba bien. No, estaba súper bien, ¿ves? Estaba todo calculado. Y ahora no funcionaba. Pero ahí está. Es que me acordé de la pregunta de la hermana Karen. Pastora Karen. Tenemos 3 conceptos y yo creo que con esto vamos a cerrar. Quedaron algunas cositas, pero yo creo que nos vamos a tomar los últimos 5 o 7 minutitos y lo demás para las preguntas. Tenemos 3 conceptos que se relacionan entre sí, pero que no significan lo mismo. ¿Cuáles son? Revelación, inspiración e iluminación. Aquí hay una definición muy acotada. ¿Okay? Básicamente la revelación es el acto mediante el cual Dios, no hay otra forma, nadie puede revelar algo que no tiene el conocimiento. ¿Sí? Solo Dios tiene ese conocimiento de Dios. ¿Sí? No hay nadie que tenga el conocimiento de Dios más que Dios. Por lo tanto, es el único que puede revelar a Dios. Entonces, mediante este acto que nosotros llamamos revelación, da a conocer aquello que el ser humano no podría descubrir por sí mismo. Hay distintas realidades que han sido reveladas por Dios. ¿Sí? Tenemos algunas de ellas, como por ejemplo la creación. La creación, la Escritura lo dice, que los cielos cuentan la gloria, ¿cierto? De Dios, o hablan de la gloria de Dios. ¿Sí? Y eso lo puede ver toda la gente. Aquellos que han creído en Dios o aquellos que no creen en Dios. Aquellos que creen en Jesús como Salvador y como Señor, y aquellos que no creen a Jesús como Señor y Salvador. La creación es una revelación general para todos. Todos la podemos ver. Hay otras verdades reveladas por Dios que se llaman, como por ejemplo, los propósitos de Dios. ¿Sí? Es decir, Dios comunica una verdad. Esa es revelación como concepto. Dios está comunicando algo que Él conoce y es verdad. ¿Sí? Por ejemplo, la realidad del cielo y el infierno. La realidad del destino humano. Las preguntas más comunes que se han hecho el ser humano a lo largo de toda la historia. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cierto? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? 3 de las preguntas más relevantes que todo ser humano se ha hecho. Dios tiene la revelación para aquello. Los planes divinos, que es lo que va a hacer, las visiones proféticas, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir mucho más allá. Cuando leemos, por ejemplo, el Apocalipsis, dice que estas visiones recibidas por siervo Juan fueron escritas, pero que fueron reveladas por Dios. ¿Se entiende lo que es la revelación? Recordemos, esto es introductorio. Podríamos hablar mucho de la revelación, pero quiero que quede este concepto, que Dios comunica algo que solo Él puede comunicar y es la verdad. Nadie más tiene la verdad que Dios.
Solo Él la puede comunicar. ¿Y qué son esas cosas? Aquí dimos algunos ejemplos, pero pueden haber muchas más. ¿Sí? Entonces, dentro de esa revelación están las generales y están las específicas o particular o especial, que es la palabra de Dios escrita. Que esa solamente es para los que creen en Dios. Y los que, aunque lo voy a decir de otra manera porque se escucha mal. La palabra de Dios es para todos los hombres, pero solo los que son de Dios y han creído en Jesús tienen el Espíritu Santo para entender la revelación, que es lo que viene ahora. Que es la iluminación. Yo la tengo al revés acá, pero no importa. La iluminación es la inspiración, ¿cierto? La iluminación es la obra del Espíritu Santo en el que el lector u oyente de esta revelación específica, que es la palabra de Dios, puede comprender qué es lo que quiere decir. Ejemplo de esto. Cuando está Felipe el eunuco, el Espíritu Santo dice que le dice a Felipe, o mueve a Felipe, para que se acerque a un carro, a una carroza, ¿verdad? Y que escucha y ve que había una persona que estaba leyendo el rollo de Isaías. Eran unos rollos, así, ¿no? Se abrían y se enrollaban un lado y otro, había que tener una técnica. Y entonces, ¿qué le pregunta a Felipe? Le dice, ¿y entiendes lo que lee? ¿Qué le responde el eunuco? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique, o que me enseñe, o que me diga? ¿Sí? Entonces dice que él le comenzó a explicar las escrituras, y esto de qué lo dice el profeta, de sí mismo, o lo dice de otro, bla, bla, bla. Y el Espíritu Santo hizo su obra para que él entendiera. Y cuando él dijo, bueno, ahora que entiendo, y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Lo hizo Felipe? No, lo hizo el Espíritu Santo. Felipe fue un instrumento del Espíritu Santo, ¿no? Entonces la iluminación es la obra del Espíritu Santo, nuevamente, pero que arroja luz a mi mente para comprender la verdad que Dios ha comunicado, es decir, la revelación. ¿Sí? ¿Se entiende? Revelación y la iluminación, aunque me salté la inspiración, no importa. La inspiración es la obra del Espíritu Santo mediante la cual la revelación, estos van así. La revelación es una verdad que está en Dios y que Él la comunica, ¿sí? Luego está la inspiración, que es lo que vimos acá, que Dios guía el registro escrito ¿de qué? De esta verdad, de lo que Dios está comunicando. Y aquí tenemos la palabra inspirada, que es lo que estamos hablando. Y luego de esto, esta verdad, ¿cierto?, escrita, dirigida por Dios y escrita por humanos, es iluminada en nuestras mentes por el Espíritu Santo para que comprendamos. Es por eso que hay personas que saben la Biblia, leen la Biblia, pero no la entienden. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda con esto? Porque ya se nos pilló el tiempo. ¿Qué nos queda con esto, mis hermanos? Tenemos que diferenciar estos tres procesos: revelación, inspiración e iluminación. ¿Ya? Estamos constantemente siendo iluminados, pero estas dos de acá ya están cerradas. ¿Se entiende? La revelación, no hay más revelación, porque la revelación máxima es Jesucristo. Si tuviese que haber más revelación, entonces estamos diciendo que Jesús no es suficiente. Dios ya no le va a revelar a usted algo que no esté revelado en su palabra. Si Dios le dice algo a usted y es verdad, ya estaba en su palabra. Si Dios le dice algo a usted que no está en su palabra, hay que afinar el oído. Probablemente no sea Dios, sea las pupusas que nos comimos a las 12 de la noche, que nos dieron dolor de estómago, nos dieron pesadilla, ¿no? No estaban bien cocidas, ¿verdad? El curtido estaba como pasado, no sé, ya algo pasó, ¿no? O lo que ustedes quieran poner ahí, ¿verdad? Yo dije pupusa, pero puede ser, cada que se me ofenda, una empanada chilena, ¿no? Un taco, lo que sea, ¿no? Un patacón, o lo que ustedes quieran. Entonces, la revelación ya está revelada. No hay nada más que hacer. Está cerrada. La inspiración, ya no hay más escritos inspirados. Si yo escribo algo y es de la Biblia, está bíblico, pero no es inspirado. Yo no tengo autoridad escritural para yo decir,
Desde ahora todas las mujeres se van a sentar acá o van a... Porque yo lo digo, porque estoy yo redactando algo que es inspirado de parte de Dios. No, eso no existe, mis hermanos. ¿Perdón? ¿En qué sentido? No, no hay nada nuevo que pueda inspirar al Espíritu Santo que ya no haya inspirado. Por ejemplo, sí, ya está cerrada. No hay nada más que el Espíritu Santo inspire. Sobre todo en las alabanzas debiésemos cantar lo que está escrito, lo que está revelado. Ya fue inspirado y tenemos que cantar eso. Ahora, quiere decir que yo tuve una vivencia, algo que yo viví con el Señor. No sé, me sanó una enfermedad, me cambió mi vida, me sacó de la muerte a la vida, etcétera, etcétera. ¿Yo puedo escribir sobre eso? Claro que es una canción bonita, pero no es una canción inspirada de parte de Dios. Yo me inspiré en el sentido de que tomé mi situación de vida como algo para yo referirme y comunicar una verdad, pero no es que eso Dios, vino el Espíritu Santo y me dio una revelación y la inspiró para que yo la escribiera. Porque la inspiración, recordemos, es el proceso en el cual reponemos por escrito la verdad. ¿Sí? Dígame. Ahí, a la raíz. Claro, si usted me dice, sí, pero aquí es donde voy. Hay un himno, el que ustedes quieran, no sé, cualquiera. Firmes adelante, no sé, cualquier himno, alabanza, coro, worship, como usted le quiera decir, cualquiera. Que cante las escrituras, en sí la canción no es inspirada. Lo que está inspirado ahí es el texto bíblico que está detrás de esa canción. Por ejemplo, si yo digo, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Eso es Juan, Evangelio de Juan. Pastor lo predicó el otro día, Juan 8. Está inspirado en ese sentido la canción, no es la canción, sino que es la escritura que está detrás de esa música, que es la que está inspirada. ¿Se entiende? La canción no es inspirada por Dios. Obviamente yo estoy cantando lo que Dios quiere que yo cante, que puso en su palabra, porque las alabanzas son para transmitir una verdad de Dios que ya fue inspirada, que ya está escrita. Entonces yo no necesito ser creativo, yo necesito ser fiel a las escrituras y enseñar las escrituras. Si la escritura dice que el Hijo hace libre a la gente, y esa gente que el Hijo hizo libre, es libre de verdad, entonces yo canto que solamente los que el Hijo hace libre son libres. ¿Me entiendes? En ese sentido no hay... Ahora, Dios te da a ti una capacidad de escribir. Hay hermanos que tienen capacidad de escribir canciones. ¿Todos tenemos capacidades? No. Unos las tenemos, otros no las tenemos. Tenemos unas habilidades para una cosa, tenemos habilidades para otra cosa. Algunos tienen más habilidades para escribir, otros tienen más habilidades para quizás hacer cosas con las manos, construcciones, en fin. Pero no es algo inspirado en ese contexto, porque recordemos que inspiración no es que proviene de Dios con su autoridad y con todo lo que conlleva que viene de Dios. Ahora, nosotros utilizamos la palabra me siento inspirado, ¿verdad? Como que me siento motivado a hacer algo. Pero no es inspiración en este concepto de una revelación que vino de Dios y yo la escribí. Eso ya está cerrado. ¿Sí? Pero la iluminación, ¿sí? Agregándole a eso, hermano, todo lo que está de Dios, todo lo que está en la Biblia ya está escrito, ya todo está puesto, ¿verdad? Uh-huh. Por eso cada vez que se llama una Biblia se puede escribir todo ya está regularmente, no. Claro, esto hay que entenderlo. La Biblia tiene, probablemente en la próxima clase lo vamos a hacer también. Vamos a entrar a la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras, su autoridad. Porque entendimos de dónde viene, ¿verdad? Esa es la clase de hoy. Comprender que la Biblia viene de Dios, mediante un proceso en conjunto entre Dios a través del Espíritu Santo registrado por los seres humanos, ¿verdad? Para que nosotros los pudiésemos entender, ¿no? O bien una cultura detrás, en fin. Claro. O sea que si una persona hace una alabanza hacia Dios, Dios no la inspiró. ¿De dónde sale? O sea, Por eso.
tenemos que diferenciar dos cosas. El concepto de inspiración, como que Dios me dijo algo, me comunicó una revelación, una verdad, ¿sí? Comunicó una verdad a mí para que yo inspiradamente la registre en una alabanza, no puede ser, porque eso ya está cerrado. Sin embargo, no, Pero, sí, o sea, al la persona hacer, o sea, hacer una alabanza hacia Dios es porque siente la presencia, pienso yo que es así, ¿sí o no? Y eso lo lleva a inclinarse claro. a hacer la alabanza. Exacto, porque es que eso es lo que quiero decir. Cuando hablamos de inspiración en este contexto, estamos hablando de ese proceso desde la revelación de Dios al registro escrito, ¿sí? Eso es inspiración de Dios. En la palabra, ¿no es verdad? Y ahora yo tengo esta otra inspiración que utilizamos nosotros, que no significa lo mismo que esa inspiración, que es que yo tengo una motivación por una experiencia que yo utilicé, porque me siento agradecido con Dios, porque yo leí su palabra y desbordó en mí, bendice alma mía, oh Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Pero no me inspiró una revelación directa de Dios, sino que yo leyendo su escritura, fui tocado por Dios, movido por Dios, me empujó a que yo lo pusiera por escrito en una canción. Pero yo no recibí una verdad de Dios nueva para mí, o específica para mí, que yo la voy a enseñar ahora a ustedes. ¿Se entiende? Esa diferencia entre inspiraciones. Lo que pasa es que en nuestra palabra en español, me siento inspirado, es decir, que yo voy a hacer algo y me voy a escribir. Y me inspiré para hacerlo. Me inspiré y pinté este cuadro. Y tengo un cuadro maravilloso. Pero no es la inspiración como lo que significa esto, que es una verdad de Dios, que solo Dios la conoce, me la comunicó para que yo la registre. ¿Se entiende? Hay alabanzas bíblicas que no son inspiradas en ese proceso, sin embargo fueron movidas por Dios. No sé si se entiende la diferencia. Hay autores de canciones que fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir algo de su palabra o una vivencia que tuvieron. Por ejemplo, Como la mía, como la que me gusta. claro, como por ejemplo los bélicos que le gustan al pastor, le gustan los corridos bélicos. Pero por ejemplo, comunican una verdad. Si es una verdad bíblica, fueron inspiradas por Dios. En ese sentido, ¿qué cosa? ¿La canción? No, la verdad bíblica. Ahora, Dios movió el corazón, la mente, el Espíritu Santo puso un impulso en ese Hijo de Dios para redactar una canción. Gloria a Dios. Sí. Pero no es inspiración como tal, porque usted dice que, supongamos, Dios le dio ese impulso. ¿De dónde nació el impulso de Dios? ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, no, en cierta forma lo inspira o no. Sí, pero no en el concepto de inspiración de que es una revelación nueva para registrarla. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que nosotros en español usamos la misma palabra. Inspiración en el que yo me siento motivado por Dios a hacer algo y Él pone en mí una palabra, trae a mi mente el Evangelio de Juan 14, que yo me voy para preparar morada y escribo una canción sobre eso. Pero no es una revelación de parte de Dios, ¿me entiendes? Pero que si nosotros hablamos de una inspiración, Ujú. es porque la hemos vivido. Claro. Por eso digo, tenemos que diferenciar una inspiración que significa teonestos, que es soplada por Dios, como una revelación, una verdad que solo Dios conoce, que me la dice a mí para yo escribirla. Esa es una inspiración bíblica en cuanto a lo que hablamos de las escrituras. Pero por otro lado, tenemos algo que Dios me mueve a mí, me inspira. Para nosotros en español es la misma palabra, ¿sí? Pero inspiración para nosotros, cuando dice me siento inspirado, es que me siento motivado a hacer algo. Me siento con las ganas de hacer algo. O me siento... Claro. Tengo ganas No, claro. de vivir, de inspiración. Sí, claro, pero viene de su experiencia, de algo que usted vivió. Puede ser, por ejemplo, estuve al borde de la muerte y Dios me sanó. Y voy a escribir, oh, con grande amor, que sanaste mi corazón y está bien. Y eso me lo dio Dios, claro, si Dios lo pone a vivir esas situaciones. O, por ejemplo, una canción quizás conocida o no tanto, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? No fue una inspiración nueva, sino que él dice, oye, yo me junté, el escritor dice, me junté con gente del barrio donde yo nací con ellos, me crié con ellos y hacíamos las mismas cosas y de pronto yo me vi que yo estaba en un camino y ellos estaban en otro. ¿Y dónde estaría yo si no fuera por Jesús? Es una experiencia que él vivió, algo que él estuvo.
eso de alguna manera podría ser una iluminación porque estoy comprendiendo algo que Dios me hizo vivir o algo que Dios reveló en su palabra y Él iluminó mi mente y me movió a hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, yo leo Juan 1.1, por ejemplo, en el principio era el verbo era con Dios, etcétera, 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 y yo quiero comunicar esa verdad, ¿sí? Estoy, está siendo iluminada cuando es bíblica, pero hay alabanzas, canciones de mi corazón que no son bíblicas y que no está mal, pero no son para el culto, por ejemplo. Eso es de otro tema, pero hay gente que tiene canciones vivenciales, como dice la hermana, él lo vivió. Nadie le va a decir, no, eso no fue así. No, porque él lo vivió. Alguien yo puedo decir, Dios me sanó de cáncer. Y usted me dirá, no, es que yo no creo que Dios te sanó de cáncer. Pues, sí. Bueno, no importa, no crea. Pero yo sé que yo fui al doctor y el doctor me dijo, usted tiene cáncer en metástasis etapa 4, tiene 6 meses de vida. Yo no le puedo decir a usted, eso no es verdad. Y ahora también, vengo al año después y me hago el examen, o a la semana después, historias como esa hay muchas, ya no tienes nada. ¿Y por qué te mandaron? A veces uno llega, hermanos que llegan al oncólogo, que es el especialista en cáncer, ¿verdad? Y dice, ¿y a qué te mandaron? Bueno, tengo cáncer en etapa 4, metástasis aquí y allá. Aquí está tu examen, no tienes nada. Y a lo mejor esa persona va a escribir una canción sobre el poder y la sanidad de Dios. ¿Eso está en las Escrituras? Sí. Y a través de la situación que él vivió, Dios lo está moviendo para que él escriba algo. Pero no es una inspiración como que recibió de Dios. Yo te voy a sanar. ¿Me entienden la diferencia entre la revelación? Claro, pero hay una diferencia entre lo que yo recibo de Dios como una revelación. Por eso está cerrada, ya no hay más revelación. ¿Sí? Pero sí hay iluminación todo el tiempo. ¿No? Que es decir, que tenemos que entender. Por eso, por ejemplo, si alguien viene, por ejemplo, alguien llega aquí o alguno de nosotros dice, Dios me dijo esto, algo nuevo que no aparece en la Biblia, no podría ser. Claro, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Soy yo, estoy hablando de mí, ¿no? No quiero hacer otra vez, pero ¿soy yo la persona más brillante que ha pisado este planeta y dentro de 2000 años de historia de la iglesia vi algo que durante 2000 años cientos y miles de personas nunca vieron? Tengo que hacerme esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo yo de el intelecto superior para descubrir algo que nadie descubrió en más de 2000 años de historia de la iglesia? Está difícil. Ahora, eso que yo tengo y digo, Dios me dijo, ¿es una verdad? No es nuevo, ya estaba en su palabra, inspirado y revelado. ¿Me entienden dónde va el juego? O sea, yo tengo una verdad. Si algo es una verdad, no es nuevo, porque ya está en la palabra, porque es verdad. Pero si alguien viene y me dice algo, Dios me dijo esto, y no concuerda con la palabra, eso no provino de Dios. ¿Y por qué lo digo yo? Porque lo dice la Escritura. Pablo dice, aún si nosotros mismos venimos a ustedes con otro evangelio, no me crean. Porque no hay otro evangelio. ¿Sí? O sea, o que viniera un ángel y les contara otro evangelio, no le crean. Entonces, es importante eso, ¿me entienden? Diferenciar esas cosas. Ahora, entonces vamos a decir, no hagamos nada entonces. No escribamos ni una canción. No, ustedes saben, les mostramos algunas de las canciones que hemos escrito, pero decimos que nos las regaló Dios, porque Él iluminó nuestras mentes para comprender su palabra o para comprender situaciones que vivimos, que nadie nos va a contar, pero no fue una revelación específica de parte de Dios. ¿Sí? La diferencia. Bien, ya nos pilló el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, yo entiendo, como para no salir como del concepto, a lo mejor no sé expresar. No se preocupe, pregunte nomás. ¿Sí? No, hemos estado hablando, todos tenemos esos pensamientos, lo mismo que hablan los hermanos. Los hermanos, nosotros que no tenemos, pero tenemos que pensar que esto que se está haciendo ahora, el día viernes que venimos de 7 a 9, es para hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios está revelada y está inspirada, ¿cierto? Cuando uno empieza como a analizar esta clase de cosas tan pequeñas, cosas que uno dice, como por ejemplo una canción, está revelada, está... No, eso es lo que tenemos que entender. Nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Lo que tenemos por fuera, Dios
Sí, claro. Lo que tenemos que entender es que nuestra vida, y ya no vamos a irlo, pero después lo vamos a hacer más adelante, cómo de alguna manera esto que ahora ya sabemos que es algo que proviene de Dios, ese es el objetivo, comprender de alguna manera, en una pequeña medida, que esto proviene de Dios. Ahora hay que empezar a desmenuzar, no sé si se entiende esa palabra, ¿no? Dividir simplificar, ¿verdad? ¿No? Poner en pequeñas verdades esta gran verdad. Por eso las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender de ella, pero lo que queremos comunicar y lo que Dios puso en nuestro corazón es que entendamos que las escrituras que usted tiene en su mano, en su iPhone, en su lo que quieran, vienen de Dios, que hubo una colaboración con el ser humano. Y ahora, ¿qué me queda a mí? Dijimos en la primera clase que la Biblia era un libro extraordinario, sin igual. Hoy día decimos que viene de parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir la palabra de Dios. Aplicarla a nuestras vidas. Vivirla. Porque podemos saber la palabra y no vivirla. Y era el problema que tenía Jesús con los escribas. Bueno, ustedes encima enseñan cosas que yo no dije. En vez de helicóptero pusieron avioneta y encima pusieron otras cosas, un perro cuando no había. Eso es lo que Jesús básicamente le dice a los escribas. Ustedes están poniendo cosas que yo no dije. Entonces nosotros que tenemos sus escrituras, leámoslas, aprendámoslas, estudiámoslas juntos, estúdiela usted en su casa y luego apliquémosla a nuestras vidas. Amén. La última pregunta, porque ya es tarde. Ajá. Claro. ¿En qué parte? El Apocalipsis dice que ya no hay más revelación. Una. Segundo, entendemos a través de los escritos de Pablo, ¿sí?, de que una de las herejías, justamente, por ejemplo, en Galacia o en Colosas, era que habían corrientes sofistas, es decir, personas griegas que pensaban y tenían como un gnosticismo o un proto-gnosticismo. ¿Qué significa esto? Que había un conocimiento que aún no había sido revelado y que estaba oculto y que solo algunos podían acceder a él. ¿Sí? Pero Pablo dice que es verdad. Había un conocimiento oculto que nadie tenía acceso a él y que era superior a todo. Pero dice Pablo, ha sido revelado y es Cristo. No hay nada escondido, ¿sí?, que siga escondido, ¿cierto?, que esté por ahí, que nos falte conocer, nos falte saber para nuestra relación con Dios. Ojo, porque eso también lo vamos a hablar más adelante. Las escrituras son inspiradas por Dios, son suficientes e inerrantes, pero para el objetivo para el cual fueron escritas. No voy a yo poder decir, ok, me voy a leer toda la Biblia y mañana voy a ir a operar a la hermana porque ya me leí la Biblia. Usted me va a decir, este está loco, pues si para operar a alguien usted tiene que ir a la universidad, tiene que aprender medicina, 7 años o 5 años, luego tiene que tomar una especialidad de otros 3 años más, no sé qué, y luego tiene que usted estar sometido a otro médico que tiene años de experiencia para que le explique el procedimiento y usted primero vea cómo se hace, luego asista en ciertas cosas y después usted va a operar, ¿no? Va a entrar a cirugía, ¿verdad? Porque la Biblia no es un libro de medicina, no es para que yo aprenda cómo sanarme del dolor de tobillo y que la rodilla, la asiática, no es para eso la Biblia. Es toda suficiente para mi relación con Dios, para mi salvación y para que yo pueda conocer a Dios. Para eso es la Escritura. No es para que usted sepa, aunque sirve, pero no es para que usted sepa qué carro comprar. No, váyase por la Ford o váyase por la... No sirve para eso, porque no es para eso. Es como que yo le dijera, el cuchillo es muy útil para martillar. Usted me va a decir, ¿en serio? No, esto no me sirve para martillar. Y usted me va a decir, pero hermano, eso no fue diseñado para martillar, eso fue diseñado para cortar, hermano. ¿Usted qué está haciendo?
es lo mismo. La escritura es autosuficiente y una espada y es más cortante que una espada de doble filo para lo que es. Pero si yo quiero martillar con la palabra, no me va a servir. ¿Entiende como la analogía burda, la diferencia? Ya no va a haber más revelación, porque si hubiese más revelación, entonces Cristo no es suficiente. ¿Sí? Entonces Cristo es la suprema revelación, no hay más. ¿Sí? Ahora, ¿estoy diciendo con esto que lo conocemos todo? No. Porque van a haber cosas que probablemente nos vamos a asombrar y que nuestra mente finita va a llegar al cielo. Usted no va a dejar de tener una mente, mi hermano, cuando esté en el cielo. ¿Cierto? Y van a haber cosas que dice, y lo veremos a Él tal como Él es. ¿Qué quiere decir esto? Porque si nosotros pretendemos que cuando lleguemos al cielo, yo ya entendí completamente a Dios, entonces ya tu Dios no es Dios. Porque ya cabe en tu mente. Si ustedes me preguntan a mí, mis hermanos, hay muchas de las cosas que ya no comprendo. Cuando discutíamos con mi esposa en el sentido de que conversábamos respecto de la unión entre Dios, el Padre, el Hijo, la Trinidad, hay cosas que uno entiende y que le enseñan y que lee todo, pero ¿realmente entendemos todo? No. Yo no entiendo nada de eso en ese sentido, porque mientras más sabemos, menos sabemos, ¿entiendes? Entonces, los animo a que sigan adelante, sigan leyendo, traigan sus preguntas. Si tienen preguntas de este tema, si traen otra pregunta, también la pueden traer. Si la podemos responder, la respondemos. Pero quedémonos con que la Escritura es todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana y para conocer a Dios. Para vivir una vida plena, abundante, una vida eterna, una vida que Jesús vino a traernos a nuestras vidas. No le sirve para ver si mañana va a llover, no le sirve para si se compra un jeans azul o negro, o si se compra un carro de 3 corridas o de 2. Que obviamente sirve para cosas prácticas, muchas, pero todas están relacionadas con su propósito central. ¿Bien? Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias porque ilumina nuestras mentes para comprender lo que tú has inspirado, Señor, como verdad en tu palabra. Padre, ayúdanos porque sin ti no podemos, ayúdanos a poder discernir, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder clarificar aquellas cosas que aún necesitan que sean arrojadas luz en ellas, Señor. Pero también, Padre, pon en nosotros el fuego de querer leer más, de querer buscarte más, de querer conocerte más a través de tu palabra, de querer, Señor, desear como un niño, desea la leche, recién nacido desea la leche, que así deseemos la palabra tuya no adulterada, Señor. Ayúdanos.